Bienvenidas, bienvenidos a El sentido de la conciencia. Mi nombre es José Verdú y en este espacio exploramos el misterio en el que realidad y percepción se revelan como una sola, llegando con este nuevo episodio un día tarde por el feriado largo que tuvimos en Ecuador. Así que sin más, comencemos. Episodio nuevo, hemos entrado oficialmente en el mes de noviembre, cada vez más cerca de terminar con este 2025. En este episodio quiero contarte un poco sobre este fenómeno muy curioso que pasa con mis sesiones uno a uno. En el espacio uno a uno del programa de autoconocimiento y meditación con el que acompaño a mis clientes, es curioso porque suele haber épocas donde hay mucho overlap en las sesiones entre todos mis clientes, como si se encontrasen de alguna manera todos atravesando un momento similar y los temas que exploramos se vuelven muy relevantes para todos ellos. Y esto también es interesante porque me pasa, por ejemplo, que parte de este proceso de acompañar a personas en su despertar espiritual, yo, además de abrir un espacio de conversación para hacer filosofía, que eso siempre es muy útil, y además de meditar, yo traigo a ese espacio de las sesiones contenido filosófico, teológico, científico, ¿no? Para ir entendiendo ciertos componentes de nuestra naturaleza como seres humanos, de nuestra naturaleza espiritual y más. Como son programas personalizados, voy al ritmo de mi cliente y lo que vamos viendo en contenido se va adaptando al flow de cada sesión. Entonces puede pasarnos, yo que sé, que con un cliente, por ejemplo, estamos viendo vulnerabilidad. Con otro cliente estamos trabajando en la autovaloración. Con el cliente de vulnerabilidad empezamos a avanzar en el contenido y tú estamos en la diapositiva 8 y empieza esa lámina y con la información que estamos explorando a evocar un montón de reflexiones poderosas que hace que nos quedemos 2, 3 sesiones en la lámina 8. Y luego tal vez de eso pasan cosas en la vida de mi cliente que las trabajamos en el espacio de las sesiones y queda un poco colgado la progresión o el avance en el contenido porque respetamos, honramos la energía del momento y hacia allá nos está dirigiendo. Entonces trabajamos con lo que está pasando y luego, y eso me pasó esta mañana, y luego volvemos a revisar el contenido y sincrónicamente empata perfectamente con lo que estábamos pasando. Y esta es la sincronía de la que habló Jung, que, como te decía, hay muchos temas que vamos a explorar, ese podrá ser otro tema más adelante. Pero hoy con este ejemplo te quiero compartir justo esa magia de cómo se ha ido conectando todo lo que he ido generando o sacando en estos, creo que ya son 8 episodios previos, que se han ido entrelazando, entretejiendo con este tema central, ¿no? De descubrir quiénes somos. Y quiero hablarte hoy de un concepto muy, muy peculiar que tal vez asume que hay otros conceptos que ya se entienden detrás, que es este concepto de los contratos divinos, que puede ser una forma peculiar, ¿no? De nombrar a estos lazos energéticos, si cabe, que nos mantienen en contacto o atados a ciertas relaciones y que no es hasta que se resuelvan, se aclaren, se den ciertas situaciones en esas relaciones que finalmente esos lazos se pueden cortar y uno puede ya continuar habiendo cumplido con ese contrato divino. Y es interesante porque en una sesión esta mañana hablábamos de este tema de los contratos divinos y encontrábamos esta relación arquetípica que hay entre estos contratos y quiénes somos, o mejor dicho, esta relación arquetípica que hay entre esos contratos y esa búsqueda de nuestra verdadera identidad, que es un poco lo que hemos estado trabajando más o menos en los episodios anteriores. Voy a ponerte algunos ejemplos, ¿no? Digamos que yo estoy en una empresa, tengo un trabajo, y este trabajo, por lo que está evocando en mí, empieza a generar una serie de dificultades personales por tal vez la relación que pueda tener con mi jefe o con algunos colegas. Como se vuelve una relación tan estrecha porque se vuelve habitual, de lunes a viernes, tantas horas al día, esto obviamente empieza a activar cosas en mí, como quien está trabajando en esa empresa. Y pasa el tiempo, digamos que me estoy quedando en esta empresa ya 10, 15 años. Y llega un momento en el que quizás digo,
creo que necesito cambiar, creo que necesito salir, creo que necesito explorar otras posibilidades profesionales, pero por alguna razón se me hace muy difícil dar ese paso y cortar ese vínculo y seguir mi camino. Y posiblemente esto se deba a que hay un contrato divino en esa empresa, con esas personas, mejor dicho, que me mantienen atado a esa relación hasta que ese contrato se cumpla. Y lo que pasa en estas circunstancias es que esos contratos, de alguna manera, si es que empezamos a trabajarlos, empezamos a darnos cuenta de que hay algo ahí detrás que nos está vinculando, trayendo esa conciencia, entonces puedo empezar a reconocer qué es lo que esa relación finalmente me va a mostrar o cuál es el propósito detrás de esa relación. Y es así que en el proceso la persona va descubriéndose y desde ese autodescubrimiento puede finalmente tomar las decisiones adecuadas para continuar con su viaje porque ya empieza a descubrir o a encontrar ciertas respuestas en torno a su identidad. Te pongo otro ejemplo, relaciones de pareja, ¿no? También son relaciones que podemos decir tienen contratos divinos, es decir, si por un momento asumimos que el alma es eterna y que en el proceso de tener experiencias corporales, físicas del alma, para reconocer qué es, para descubrir quiénes somos, ¿no? Es como el viaje arquetípico espiritual. Esta alma ha tenido continuamente un vínculo de una relación posiblemente amorosa de pareja con otra alma. Y en su proceso del viaje del autodescubrimiento a través del tiempo, en estas circunstancias que se han encontrado estas almas como pareja, digamos que han estado expuestas a la traición de lado y lado. En unas vidas se traicionó el uno al otro, en la otra al uno. Y claro, empieza a generarse este vínculo, ¿no? Que les ata a que en esta nueva experiencia en vida, en cuerpo, vuelvan a encontrarse. Y lógicamente al volverse a encontrar, posiblemente se vuelven a enfrentar a esa misma condición que les ha mantenido atados antes. Condición que de no reconocerse posiblemente les ate a este bucle que van a continuar repitiendo una y otra vez. Y esto lo vemos en nuestras vidas, ¿no? Si no aprendemos ciertas lecciones, luego la vida nos trae experiencias similares a la anterior, que en donde no aprendimos nada, y la experiencia se repite y luego el ciclo se repite y el sufrimiento y todo esto, ¿no? Si en este ejemplo que te pongo, digamos que parte del contrato divino de estas almas está a trabajar en el perdón, aprender a perdonar. Y en esta nueva encarnación en la que se encuentran y luego hay nuevamente una traición, tal vez esta persona está haciendo un trabajo interno, quien es traicionada, digamos, y puede reconocer lo que está pasando, puede reconocer lo que ella misma ha traído a esa relación y puede responsabilizarse de las cosas de sí misma que han también generado las condiciones para que esa relación termine en una traición o que llegue a una traición. Entonces la persona desde esa conciencia reconoce ese contrato divino, ese vínculo, y reconoce que más allá de que el contrato tenga algo que ver con terminar esa relación o seguir con esa relación, porque puede tomar muchas formas. En realidad lo que importa es lo que está detrás, ¿no? Si la persona entonces es capaz de perdonarle a la persona que le traicionó, ahí está cumpliendo finalmente con ese contrato divino y finalmente ese vínculo que les ha mantenido atados a lo largo del tiempo se puede liberar y esta persona encuentra un nuevo grado de libertad. Eso le puede llevar tal vez a terminar la relación. La probabilidad más alta es que vaya hacia allá el resultado, no necesariamente, o puede que se quede en esa relación, pero esta vez ya desde un autorreconocimiento, una autovaloración, una claridad de límites, una serie de cosas que permitan que esa relación finalmente madure, sea sana y que el ciclo no se repita. Con esto lo que te quiero invitar a reflexionar es qué contratos divinos mantienes. Ponte a pensar en el momento en la vida en el que te encuentras. ¿Cuántos ciclos has venido repitiendo similares a las circunstancias, situaciones en las que hoy estás? Una clara prueba de que nos encontramos en el proceso de cumplir con un contrato divino es que estamos en un momento en nuestras vidas donde hay conflicto, donde hay tensión, donde las cosas no están como quisiéramos que estén. Hay una especie de, no sé si de perturbación interior o al menos una especie de inquietud interior, ¿no? De que algo más debe pasar.
Si ese es el momento en el que te encuentras, entonces posiblemente estés justo en este proceso. Y de ahí viene bien que te hagas esta otra pregunta. ¿De qué va este contrato divino? O mejor dicho, ¿cómo la circunstancia que estoy atravesando puede estarme invitando a ser más consciente de quién soy? Porque esencialmente todos los contratos divinos van hacia allá. Ese es el fin, el objeto de esos contratos es que descubramos quiénes somos. Y este es un proceso que se va dando por etapas, por capas. ¿Sí? La persona que hoy tú crees que eres difiere seguro de la persona que tú crees que eras cuando eras adolescente. Y seguro la persona que tú crees que hoy eres va a ser distinta a la persona que tú creerás que eres cuando tengas 90 años. En cada etapa de la vida de las que describo, te vas acercando a tu verdadera esencia. Ojalá cada vez más. Y entonces evalúa en el momento en el que estás cómo eso te está mostrando cosas de ti. Porque finalmente, como hablaba en episodios anteriores, gran parte del trabajo espiritual sí se centra en ese autodescubrimiento, en el autoconocimiento, en la autorrealización, que necesariamente nos lleva a un mayor nivel de autenticidad, en el que conectamos con nuestra verdadera esencia, que es energética, espiritual, con nuestro ser, y luego, desde esa conexión, podemos jugar el papel del rol que hemos adoptado en el plano físico desde esa conexión. Y eso faculta, como decía en episodios anteriores, la expresión no solo de nuestros talentos, de nuestros dones, sino de esa autenticidad, eso que realmente nos hace únicos y que al hacerlo, la consecuencia de expresar esa autenticidad es la satisfacción, es la plenitud. Sí, esta linda frase, no sé si ya te la he compartido, a veces podré repetir cosas, que dice, busca primero el reino de los cielos y todo lo demás será añadido a ti. Yo me la sé en inglés, no sé si metí las patas ahí al traducirla, pero más o menos la idea es esa, como si voy primero a lo espiritual, de ahí de alguna manera todo lo demás se acomoda. No que esto implique inacción, que es un error común para las personas que tenemos una fase de despertar espiritual. A veces sí nos empieza a generar una especie de rechazo, de apatía al mundo y a sus cosas, y eso puede que nos lleve a una especie de inactividad, de pasividad ante todo. No nos hacemos cargo de nuestras vidas. Pero luego, desde esa conexión con nuestro ser, empezamos ya a poder, como ya he dicho, a participar de la vida desde ese lugar. Y esto es también interesante porque muchas veces el lenguaje va a generar esta abstracción o esta dificultad de entender estos conceptos espirituales más avanzados. Por ejemplo, si yo digo mi ser, es que estoy en contacto con mi ser, ya de alguna manera se asume que no soy el ser, sino no nos damos cuenta, ¿no? El lenguaje. Se asume que el yo, que puede ser el ego, el yo, en contacto con mi ser, con lo que realmente soy. Sí, por eso me gusta mucho. Hay un psicólogo transpersonal que era pupilo de Jung, un italiano que se llamaba Roberto Assagioli, que en lugar de decir el ser, él dice el sí mismo. Y me gusta porque el lenguaje hace que sea más evidente el conectar con eso como nuestra verdadera identidad. Eso sí soy, eso soy. A veces lo que me pasa es que el ego me posee, que es distinto a decir me voy a conectar con mi ser, como si mi ser fuera otra cosa. Ten esto en cuenta porque es fácil caer en esa confusión desde el lenguaje de nuestra verdadera identidad, aún teniendo el conocimiento intelectual de estos conceptos, como el concepto del ser. Los contratos divinos, de alguna manera, lo que hacen, y por eso son divinos, es decir, son más vinculados al reino espiritual, es justamente empujarnos, al menos ese es el objeto del contrato, hacia la autorrealización, hacia el darnos cuenta quién realmente somos. El problema está que normalmente estamos en el proceso de tratar de cumplir dichos contratos sin ser conscientes de que eso estamos haciendo.
Y de ahí que lo que te decía al inicio, estemos continuamente repitiendo ciclos. En cambio, si es que ya lo veo, pues entonces puedo empezar a descubrir de qué va el contrato. O sea, qué es realmente lo que debo cumplir. Que, como hablábamos con mi cliente esta mañana, no va a estar vinculado a lo mundano. El contrato es divino, entonces tendrá que ver con algo espiritual. Como te ponía en el ejemplo de la pareja que se traicionaban mutuamente, no se trataba el objeto del contrato o para el cumplimiento del contrato el que la persona diga basta y termine la relación. Aunque esa pueda ser la resolución final del contrato, puede ser que ese sea el resultado. El objeto del contrato, como te decía, más bien era la capacidad de perdonar, de poder reconocer que cualquier persona, dadas las circunstancias adecuadas, puede caer en la tentación de traicionar a alguien. ¿Sí? No nos hace bien el decir, no, yo estoy exento de eso, porque ahí sí que el rato menos pensado me puede pasar, solo porque asumí que a mí nunca me iba a pasar. El perdón ahí se vuelve muy poderoso porque perdonar quiere decir, ok, reconozco lo que esa persona me ha hecho, reconozco que esa acción me ha lastimado y reconozco también que lo que sea que esa persona está atravesando, lo que sea que esa persona ha vivido, ha sido inculcada, estaba sintiendo, es parte que no se puede quitar de esa acción. Y que si lo veo de esa manera, a pesar de que en el ejemplo de una traición parecería un tema muy personal, es decir, muy dirigido de esa persona hacia mí, en realidad hay tanto más de la otra persona detrás que le termina llevando a esa consecuencia, a ese acto, que me ayuda a entender que no es en realidad tan mío. Y entonces puedo perdonarle, porque si no le perdono, lo contrario es, me quedo cargado de rencor, de resentimiento. Esa es una energía muy gris, es muy como el humo de estar quemando plástico, ¿no? Es un humo casi negro que nos envenena, que energéticamente nos pudre. Y que si mantenemos el rencor y el resentimiento en el tiempo, eso nos empieza a afectar nuestra salud psicológica y nuestra salud física. El rencor y el resentimiento en realidad parte muchas veces de una intención de retribución, como si inconscientemente la persona rencorosa y resentida siente que ahí se equilibran un poco las balanzas de la justicia, ¿no? Esta persona me hizo algo que me lastimó, entonces yo le guardo rencor y resentimiento como una especie de retribución. Y además muchas veces cuando estamos en un grado de rencor y resentimiento muy grande, sí queremos que la otra persona sufra lo que nosotros hemos sufrido, de nuevo, con una intención inconsciente de que se equilibren las cosas. Si es que reconocemos, obviamente, que eso es natural, que nos sintamos de esa forma, podemos empezarnos a acercar al perdón curiosamente como un acto de servicio a uno mismo, en realidad, porque el perdón lo que hace es cortar esas ataduras energéticas hacia esa persona que ha perpetrado ese daño hacia nosotros. Nos permite realmente liberarnos de esa persona, de ese vínculo, de esa carga energética nociva que nos está envenenando. Por eso se dice que el perdón es un acto de perfección espiritual. No quiero que este episodio se enfrasque mucho en el tema del perdón, porque es solo un ejemplo de lo que podría ir un contrato divino. Y quizás en otro episodio nos podemos meter de lleno en el perdón y hablar un poco más al respecto. Pero para no dejar este episodio muy colgado en el aire, vuelvo a esa reflexión inicial. ¿Qué contratos divinos mantienes hoy? Trata de descubrir cuál es el objeto de esos contratos. Recuerda que los contratos divinos, a pesar de la infinidad de formas que puedan adoptar, independientemente de eso, lo que tienen en común es que van siempre a empujarnos hacia un descubrimiento más profundo de nuestra verdadera identidad. Porque finalmente eso es lo que nos pasa cuando nos confrontamos con la vida, cuando nos confrontamos con otras personas, cuando tenemos problemas. Cuando hay problemas, situaciones difíciles en la vida, eso finalmente nos revela mucho de nosotros mismos, de cómo tendemos a responder,
tal vez de los miedos que tenemos, las inseguridades que albergamos, y podernos volver conscientes de eso hace que aumente nuestro autoconocimiento, de tal manera que luego, en el siguiente capítulo de la vida, cuando se termine esa relación, se termine ese trabajo, se termine esa etapa en un lugar geográfico en el que me encuentro y voy hacia otra experiencia, esté libre de no volver a repetir el ciclo. Porque ese es un error que a veces cometemos, el pensar que es la situación el problema. Entonces, si es la situación el problema, renuncio. Si es la situación el problema, entonces termino esa relación. Si es la situación el problema, me voy a vivir a otro país. Pero mientras no haya cumplido con el contrato que está detrás, que es algo que tengo que descubrir de mí y que una vez descubriéndolo se va a generar de forma natural un ajuste en mi percepción y en mi comportamiento, entonces ahí sí que lo nuevo será nuevo. Porque si es que no, a pesar de que cambie yo mis circunstancias, el ciclo se va a repetir y me voy a encontrar en el tiempo atravesando la misma situación interna, aunque lo externo haya cambiado. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio. Recuerda todos los martes episodio nuevo en Spotify y YouTube. Están cargadas también meditaciones guiadas en mi canal, en mi cuenta de Spotify y próximamente estarán en YouTube también. De este episodio, quédate con lo que resonó contigo. Siempre es chévere si me comentas algo que ha abocado este episodio en ti. Siempre hace que la conversación pueda darse y eso además puede ayudarme a mí a alimentar un siguiente episodio. Y aquello que resonó contigo, ponlo en práctica para que florezca como sabiduría. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hay un comentario que me hacía una persona en Spotify. Quizás estás oyendo estos episodios, no los estás viendo, a diferencia de quienes tal vez lo ven en YouTube, donde sí ven el episodio. Como está hecho en video, puedes verlo o solo oírlo. Con un plus que en el canal de YouTube, al final de cada episodio, siempre pongo una cita con el outro, con la musiquita y el tal de terminar el podcast, una cita atada a lo que hemos explorado. Quienes están escuchando el episodio en Spotify, pues no la van a ver. Así que si te da curiosidad saber cuál es, te invito a que veas el episodio en YouTube, lo que a ti te resulte mejor. Hasta el próximo martes.